Vamos a orar para empezar nuestro tiempo de escuela dominical en el día de hoy. Oremos. Dios y Padre nuestro, nos acercamos a ti porque tú te has acercado a nosotros. Porque en tu Hijo nos has atraído hacia ti. En Él hemos sido lavados, perdonados de nuestros pecados. Por Él tenemos esperanza de estar un día en tu presencia. Y es a ti a quien queremos conocer. Es tu palabra la que queremos oír en este día. Visítanos con poder y gracia durante todo el día de hoy para que tu iglesia sea consolada, animada, edificada por la palabra de verdad. Para que aquellos incrédulos que estén entre nosotros puedan decir que tú estás en medio nuestro. Señor, concédenos esto que te pedimos, no por nuestra justicia, sino por la gran misericordia de nuestro Salvador y por su justicia perfecta. Es en Él que oramos. Amén. Empezamos el domingo anterior a hablar acerca de la sabiduría de Dios. Quiero hacer un repaso breve para poder continuar con este tema en el día de hoy. Y dijimos que la sabiduría de Dios es aquella perfección, es esa perfección divina por medio de la cual Él aplica su conocimiento perfecto a la obtención de sus fines, usando los mejores medios. Y todo esto para la gloria de Dios. Cuando pensamos en la sabiduría, no solamente pensamos en conocimiento. No es lo mismo, aunque el conocimiento es necesario, porque es la sabiduría es la aplicación, el uso correcto del conocimiento. Sin embargo, decíamos que tener conocimiento no necesariamente hace a alguien sabio. Aquel que tiene conocimiento pero no sabe usarlo, no es sabio. Sin embargo, cuando hablamos de Dios, Él tiene todo el conocimiento y es perfecto en el uso que hace de ese conocimiento. Y ese uso de aquel conocimiento es la sabiduría. Dijimos también que la sabiduría de Dios se ha manifestado, o por lo menos nos enfocamos en considerar tres aspectos en los cuales la Biblia nos deja ver que la sabiduría de Dios se ha manifestado. En primer lugar, en la creación. Todo lo que vemos que Dios ha hecho ha sido hecho con sabiduría. Leíamos el Salmo 104, 24, que declara esto, que la tierra está llena de las obras de Dios y dice que las hizo todas ellas fueron hechas con sabiduría. Ahora, dentro de todo esto, gama de criaturas y de la creación, nos enfocamos en el hombre. Nos hemos enfocado en el hombre, aunque reconocemos que Dios ha hecho todas las cosas. La materia inanimada fue hecha por Dios, el mundo vegetal fue creado por Dios, el mundo animal fue creado por Dios, y el hombre o el ser humano ha sido creado por Dios. Así que nos enfocamos en el hombre como aquella criatura de la cual Dios dice que hizo a su imagen y semejanza. Y esto hace una diferencia entre el hombre y el resto de las criaturas. Aunque compartimos ciertos vínculos con el resto de la creación, todos somos creados por Dios, todos fuimos pensados y diseñados por Él, todos
fuimos creados tal como Dios lo había determinado. En el caso de los animales, compartimos algunas cosas. Animales y hombres fuimos creados de la tierra. Se dice de los animales que Dios puso en ellos espíritu viviente o ser viviente, y en ese sentido, hombres y animales somos seres vivientes, pero del hombre dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y se establecen ciertas características particulares que Dios dio al hombre. Así que por eso nos hemos centrado en cómo Dios gobierna su creación. Y ese es el otro aspecto en el cual nosotros podemos ver la sabiduría de Dios, el gobierno providencial. Y hablábamos algo de eso el domingo anterior, acerca de la sabiduría que Dios usa, o la sabiduría con la cual Dios gobierna su creación, y esa es su providencia. Todo lo que Dios hace, cómo Él va dirigiendo todas las cosas para el cumplimiento de sus fines. Ahora entonces consideramos en tercer lugar la sabiduría de Dios manifestada en la redención. La sabiduría de Dios en la creación, la sabiduría de Dios en la providencia. Ahora estaremos considerando en esta mañana la sabiduría de Dios manifestada en la redención. Y podemos decir que aquí vemos la cumbre de la sabiduría. Cómo Dios manifiesta gran sabiduría en la redención. Colosenses 2:3 afirma que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios ha manifestado gran sabiduría en la redención de los hombres. Y vamos por un momento a Efesios capítulo 3. Dice Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz ¿cuál es la dispensación del misterio que por siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas? A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Pablo declara que a él se le había encomendado una labor, y esa labor era anunciar, dar a conocer aquello que había estado oculto por siglos. Y él dice que dar a conocer aquella sabiduría de Dios. Que la sabiduría infinita, dice él, la sabiduría infinita de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Y de qué está hablando aquí? No está hablando de la sabiduría en la creación o en la providencia, sino en la redención. Está hablando de la sabiduría de Dios, la cual
se hace evidente de manera inescrutable, de formas que no podemos abarcar en cuanto a la redención de los hombres. Aquella sabiduría, aquel plan perfecto que tenía como fin redimir a un pueblo para el Señor y que estuvo oculto por siglos, que fue revelado poco a poco a través de la historia, pero que se manifestó plenamente en su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo, en su ministerio, en su obra, en su muerte, en su resurrección. Dice Pablo, a mí se me ha encomendado dar a conocer esas cosas, dar a conocer aquella sabiduría que estuvo oculta por siglos. Así que podemos nosotros detenernos para considerar al menos algunos aspectos de manera muy general la manifestación de la sabiduría de Dios en la redención. Así que consideremos en primer lugar que su sabiduría se manifestó cuando el Señor envió a su Hijo. Dios unió dos naturalezas, la divina y la humana, en una persona para llevar a cabo la redención. ¡Qué asombroso es esto! ¡Qué asombroso que lo infinito se unió a lo finito! Que el poder se unió con la debilidad. El inmortal tomó mortalidad como hombre, que Él siendo Dios, que no depende de nadie, que no debe su ser a nadie, tomó la humanidad como la nuestra. Tomó para sí humanidad, tomó para sí debilidad. Dios soberano, la segunda persona de la Trinidad, humillándose al hacerse hombre. El creador de los hombres viniendo a la humanidad para ser uno de ellos. El creador y sustentador del universo, tomando humanidad, pero no tomando un cuerpo en un momento, sino viviendo todo el proceso de la humanidad desde la concepción, el desarrollo en el vientre, el nacimiento. Un bebé que dependía de su madre para comer, para subsistir, era a la vez quien sostenía el universo. Esto es un misterio. ¡Qué grande es este misterio! El juez del universo poniéndose bajo la ley, dice Gálatas 4:4, que nacido de mujer y nacido bajo la ley. El juez, aquel que un día juzgará a los vivos y a los muertos, el que se sentará en el trono para el juicio, el Señor, el Rey, quien ha establecido el gobierno a través de toda la historia, tomaba humanidad y se sometía a la ley. Qué grande es este misterio, que aquel que estaba en el seno del Padre fue concebido en el vientre de una mujer. Sin embargo, cada naturaleza permanece distinta. Sigue siendo 100% Dios, 100% humano. Esta unión es plena, es personal, es perpetua, pero la divinidad no elimina la humanidad. Y la humanidad no mancha la divinidad en él. Es un misterio, pero Jesús es Dios perfecto
y es hombre perfecto. Y así debía ser para poder redimirnos a los hombres. Pero era necesario que fuera Dios para presentarse como Dios. Y que sus méritos fueran suficientes para nosotros. Dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que Cristo es perfecta y únicamente adecuado para ser el mediador entre Dios y los hombres, porque conoce de forma personal todo lo que pertenece a Dios. Es Él quien ha dado a conocer a Dios. Es Él quien da a conocer todos los misterios, pero a la vez Él conoce nuestras debilidades. Él sabe que somos polvo. Él mismo fue tentado como lo somos nosotros y puede compadecerse de nosotros en nuestra debilidad. Él es entonces el único que podía ser el mediador entre Dios y los hombres. De no haber sido Dios, sus padecimientos no habrían tenido mérito para aplicarse a nosotros. Si hubiera sido solo hombre, no habría podido asegurarnos el acceso a Dios. Y si hubiera sido solo Dios, su justicia no nos habría permitido acercarnos a Él. Porque debía ser un hombre tomado de los hombres para presentarse delante de Dios a favor de los hombres. Cuánta sabiduría desplegada en la redención. Cuántos intentos humanos de justificarse delante de Dios nos muestra que para nosotros era imposible idear algo así. Nos hemos herido, pagamos sumas de dinero, hacemos largas oraciones, sacrificamos el cuerpo, debilitamos el alma, y son muchas las formas que el hombre ha tratado para calmar su conciencia, para quitar su culpa y para llegar delante de Dios. Pero todo eso falla, todo eso fracasa. Solamente Dios hombre podía ser nuestro mediador. Y eso jamás saldría de nuestra mente. Solo la mente infinita de Dios y perfecta podía llegar a idear un plan como este. Hermanos, qué bueno es el Señor que nos ha llamado a nosotros a ser partícipes de estas cosas. Pero en segundo lugar podemos ver que su sabiduría o la sabiduría de Dios manifestada en la redención muestra de manera perfecta en la cruz de Cristo la justicia y el amor de Dios. La justicia y el amor de Dios se muestran de manera perfecta en la cruz del Señor Jesucristo. Busquemos un momento Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 25. Podemos leer desde el 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo
y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. La cruz demuestra la justicia perfecta de Dios y a la vez demuestra el gran amor y misericordia del Señor. Y todo esto se manifiesta en la misma cruz, en el mismo momento, en el mismo sacrificio. Estas dos realidades quedan en evidencia. La redención revela el mayor aborrecimiento de Dios hacia el pecado, pero es a la vez la mayor manifestación de amor de Dios por el mundo pecador. Ningún acto divino demuestra tanto su santo aborrecimiento por el pecado como el castigo que cargó sobre su propio Hijo. Él puso nuestra culpa, la culpa de pecadores, sobre su Hijo en la cruz. Isaías 53:6 dice: el Señor cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Segunda a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él fue cargado con nuestra culpa. Y al estar cargado Cristo de nuestra culpa, la justicia perfecta de Dios demandaba el castigo. Y ni siquiera el Hijo fue perdonado, fue castigado. El castigo justo de la justicia perfecta de Dios, de la santidad purísima del Señor. Esa respuesta del carácter santo de Dios al pecado vino sobre el Hijo y cayó sobre él todo el peso de la ley. Toda la maldición cayó sobre él. Fue hecho pecado y maldición. Llevó la iniquidad de su pueblo. Llevó la condenación de su pueblo. Y en la cruz, él padeció la ira de Dios. Esto es lo que nos explica la agonía de Getsemaní. Cuando Jesús está allí y Lucas 22:14 nos dice, y toda esa sección que nos narra de la oración del Señor en Getsemaní esa noche, esas palabras tan conocidas para nosotros: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y dice que su sudor estaba mezclado con sangre. Era tal su angustia, era tal la angustia de su alma que su propio cuerpo reaccionaba de esa manera. Terriblemente angustiado, porque él sabía que todo el peso de la ira de Dios vendría sobre él, y el Padre no le perdonó, le castigó. Por eso clama desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? El Señor de la gloria, el Hijo de Dios encarnado, Dios hombre, bebiendo la copa que le dio el Padre eterno, la copa de la ira y la agonía. Allí está el Señor en la cruz, padeciendo el juicio, cargando sobre él la condenación, bebiendo la copa, clamando porque ha sido abandonado. El clamor desde el madero
no evidencia otra cosa sino la paga del pecado. El abandono por parte de Dios. Y este desamparo fue soportado por Cristo vicariamente. ¿Qué significa eso? En lugar de otros. No fue castigado por su propio pecado, fue castigado por el pecado de su pueblo. ¿Eres tú un creyente hoy? ¿Y crees, por lo que la Biblia dice, que hoy eres salvo del pecado y de la condenación? Lo eres por una razón, porque tu castigo cayó sobre Cristo. Porque Él llevó tu pecado. Y cuando tú estés en la presencia del Señor y el Señor te abra la puerta para estar junto a Él en la eternidad, hay una razón por la cual eso será posible. Porque Cristo cargó sobre Él toda tu maldad. Llevó tu juicio, bebió la copa de la ira que tú tenías que beber. Hermanos, muchas razones para adorar al Señor. Muchas razones para estar agradecidos con el Señor. Muchas razones para rogar al Señor que estas verdades llenen y gobiernen nuestros pensamientos. Pero la cruz no solamente es la manifestación de la ira y de la justicia de Dios, sino es la manifestación del amor de Dios. La agonía de Getsemaní y los sufrimientos del Calvario son el despliegue del amor divino hacia el hombre pecador. Dice el pasaje que leímos hace unos momentos, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo. La cruz es para demostrar la justicia de Dios, para demostrar que el perdón de nuestros pecados no es un perdón injusto, no es un perdón sin paga, no es un perdón sin castigo, es un perdón justo, porque el perfecto y el santo tomó la culpa del pecador. Pero no solamente es eso la cruz, dice, para que Él sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. La cruz muestra su gran amor y misericordia. La cruz muestra su gran bondad y su buena voluntad para hombres pecadores. La cruz es la manifestación del amor eterno y del plan perfecto de Dios para redimir a un pueblo culpable y pecador. Hay un pueblo culpable y hay un Dios amoroso que quiere tener comunión con ese pueblo. Pero ese pueblo culpable no puede entrar delante de Dios cargado de su culpa y su mancha. Debe pagar por lo que hizo. Pero si ellos pagan, entonces no podrán estar con Dios. ¿Y cómo se resuelve esto? La justicia que debe ser exaltada y no puede ser quebrantada, y la buena voluntad, el amor y la misericordia que quiere ser manifestado. ¿Dónde? ¿Dónde se soluciona esto? En la cruz de Cristo. Es en la cruz de Cristo. He aquí la sabiduría de Dios. He aquí la bondad, el amor, pero sobre todo, esa perfecta sabiduría de la que Pablo dice, el misterio que estaba escondido por siglos. Un Redentor viene, un Redentor viene, un Redentor viene. Será levantado uno que aplaste la cabeza de la serpiente. Viene uno, viene uno. Y luego empiezan a darse señales más claras. Será llamado Hijo del Altísimo. Dios con nosotros, admirable, admirable consejero. Nacerá de una virgen.
Y todo esto fue dando más luces y luces y luces hasta que finalmente el misterio escondido por siglos se manifestó en Cristo Jesús. Cristo vino, Cristo murió, Cristo se entregó para que la justicia sea satisfecha, para que el amor sea manifestado. El amor de Dios, el amor de Dios. El amor manifestado en el misterio de la cruz reviste de eterna seguridad a su pueblo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si el Señor no nos negó a su Hijo, si el Señor no retuvo su mano para concedernos a su Hijo para que pudiéramos ser salvos, ¿nos negará algo menor? ¿No tendrá suficiente amor o suficiente riqueza para concedernos aquellas otras cosas que son necesarias para la vida, para la piedad y aún para nuestra vida aquí? Dice Pablo, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la seguridad de nuestra redención, que estamos asegurados en Cristo, no en nosotros, no en nuestra fe, no en nuestra perseverancia. No, todo procede del Señor. ¿Por qué sigues en la fe? Porque el Señor te sostiene. ¿Por qué perseveras? Porque el Señor te preserva, porque el Señor te guarda. ¿Por qué no te has ido tras los ídolos? ¿Por qué no has vuelto a tu vieja vida? Porque el Señor te mantiene allí en el camino y Él se encargará de terminar la obra. He aquí la sabiduría de Dios. En tercer lugar, en su sabiduría Dios estableció que es la predicación del Evangelio el medio por el cual la salvación se da a conocer a los hombres. Es por medio de la predicación del Evangelio. Dice primero a los Corintios, si quiere, vaya un momento allí, primero a los Corintios, capítulo 1. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. A Dios le ha placido dar a conocer estas cosas por medio de lo que Pablo llama aquí la necedad de la predicación. No es un asunto espectacular,
no está limitado para mentes brillantes, para personas con un coeficiente intelectual elevadísimo. No está limitado a una nacionalidad, no está limitado a una posición social o económica. Es por medio de la sencilla predicación del Evangelio. Es por medio de la predicación del Evangelio sencilla que llega a los hombres. Los judíos piden señal, dice Pablo. Quieren ver cosas espectaculares. El Señor les concedió la predicación del Evangelio. Los griegos quieren sabiduría. Pensar y pensar en cosas profundas, ir y volver a través del universo con muchas especulaciones y filosofando. El Señor quiso que fuera la sencillez de la predicación del Evangelio para que todos lo podamos entender, para que todos lo podamos oír, para que no esté limitado a las aulas de los grandes estudiosos y científicos de los que tal vez usted y yo no tenemos acceso nunca. Es la predicación sencilla, que el doctor la puede entender, pero el niño que ni siquiera sabe leer todavía puede entender. Para unos y para otros es la sencillez de la predicación del Evangelio. Y esto redunda en la gloria de Dios, porque no nos da lugar para decir, yo conocí el Evangelio porque yo sé mucho, porque yo soy muy inteligente, porque yo descendí a las profundidades del océano y saqué el conocimiento de allí. No, he aquí, delante de nosotros, la sencillez del Evangelio. Ahora, esto pone una gran responsabilidad sobre nosotros, especialmente sobre ustedes que no quieren creer, porque su incredulidad no es por ignorancia, es por dureza de corazón. Si tú no crees, no es porque el Evangelio sea difícil, es porque te has endurecido contra el Evangelio. Así que necesitas clamar al Señor, Señor, dame un corazón humilde para recibir la palabra de verdad. Señor, dame la fe que yo necesito para poder creer lo que tú has dicho en tu palabra. Porque en realidad el Evangelio es sencillo. Que de tal manera nos ha amado Dios, que siendo nosotros pecadores aborrecibles, dignos de la ira de Dios, Dios ha mostrado tanta bondad y misericordia que ha dado a su Hijo para que lleve en la cruz el pecado, de tal manera que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y qué necesitas hacer? Creer en el Señor Jesucristo. Y ese es nuestro cuarto punto en estos minutos, que Dios ha establecido que la fe, en su sabiduría Dios estableció que sea la fe la condición necesaria para recibir la salvación. Es la fe, no es otra cosa. No es un descubrimiento, no es un precio que se paga, no es un sacrificio corporal que se hace, no es privarse de ciertas cosas que Dios ha dado en esta vida para sentirse miserable y entonces saber que Dios ahora sí va a voltear su mirada para aceptarnos. No, es la fe, es la fe. No son obras, no son méritos, no es nada que nosotros podamos hacer. La fe no demanda a una persona perfecta. La fe no demanda que nosotros vengamos ante el Señor siendo ya perfectos para entonces ser salvos. No, la fe es para pecadores, para gente que está sucia, culpable, manchada, puede venir y poner su confianza en el Señor. La fe no es una obra que hace méritos para presentar ante Dios y ganar la salvación. La fe es la mano del mendigo
que se extiende para recibir la misericordia del Señor. Y como es por fe y no por obras, entonces toda la gloria es para el Señor. ¿Ve? Todo lo que Dios ordena y todo lo que Dios planea y los medios que Dios establece redundan en algo, llegan a un mismo punto: la gloria del Señor, la gloria de Dios. ¿Quién era el único mediador posible? Dios, Cristo Jesús. ¿Cómo era esto posible? En la cruz, que manifiesta la justicia y la bondad de Dios. ¿Cómo se da a conocer? A través del Evangelio. Sencillo, un mensaje que cualquier hombre puede oír, que cualquier persona puede escuchar. Un mensaje que cualquiera de nosotros lo puede comunicar a otro. Es un mensaje sencillo para que la gloria no sea nuestra. Para que nosotros no digamos, es que Él se convirtió porque yo tengo una capacidad de convencimiento. No, es la sencillez del Evangelio. Y se toma esa redención para sí, por medio de la fe, para que no sea por obras, para que todo apunte a la gloria de Dios. He aquí la sabiduría de Dios en la redención de los hombres. Hermanos, tenemos muchas razones para adorar el nombre de nuestro Señor en este día. Cuando regresemos aquí y nos juntemos otra vez para adorar al Señor en unos minutos, traigamos esta meditación en nuestro corazón. Cuánta gracia se ha manifestado para nosotros y cuánta bondad de nuestro Dios y cuánta sabiduría Dios ha puesto a trabajar para que nosotros hoy podamos estar aquí, para que hoy podamos tener la confianza que estamos delante de la presencia de Él, que Él nos ha recibido en Cristo y que Él recibe nuestra adoración por medio de Él. Hermanos, demos gracias y gloria a nuestro Dios. Oremos. Oh Padre, ciertamente nuestros corazones se llenan de gratitud al considerar tu sabiduría, la perfección de todos tus planes y más aún sabiendo que hemos sido partícipes de ellos. La gloria y la honra sean para ti siempre. Oramos para que en esta iglesia ninguno de nosotros busque la gloria, sino que todos la busquemos para ti, que todos te la demos a ti. Señor, gracias, porque nos has permitido meditar en estas cosas y recordar la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, pero sobre todo, ver cuánto amor y misericordia tú has manifestado en nuestra redención. Oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.